Por el momento ahora vamos a pasar con la doctora Almudena Laris González. La doctora Almudena Laris, ella es médico cirujana, egresada de la Universidad Panamericana y realizó su especialidad en pediatría e infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ella cuenta con una maestría en ciencias en medicina tropical y salud internacional por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Actualmente la doctora se desempeña como médica adscrita al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de Federico Gómez. También es profesora adjunta de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana y es miembro actual nacional de investigadores SNI 1. Bienvenida la doctora Almudena, ella nos va a hablar de la vacuna de neumococo y meningococo. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a intentar irme a los puntos más importantes para no pasarnos de tiempo. Pues vamos a hablar en efecto sobre estas dos vacunas contra neumococo y meningococo. A manera de introducción, pues vamos a hablar un poquito sobre la bacteria, ¿no? Streptococcus pneumoniae es una bacteria que puede ser simplemente parte de la microbiota comensal. De hecho, si lo identificamos en un cultivo de nasofaringe, eso no quiere decir pues nada patológico, simplemente está ahí como microbiota, pero por supuesto también puede fungir como patógeno oportunista y tiene predilección por afectar sobre todo a niños pequeños, adultos mayores, a personas inmunocomprometidas o aquellos que padecen enfermedades crónicas. Uno de los determinantes de virulencia más importante que tiene neumococo y que es importante en el ámbito de las vacunas es la cápsula de polisacáridos que justamente lo protege de la oxonofagocitosis y además tiene la importancia de que define los serotipos de neumococo y es el sitio blanco de las vacunas con las que contamos. De hecho, de acuerdo a esta cápsula de polisacáridos, se han identificado más de 90 serotipos de neumococo, pero se sabe que hay más o menos 10 serotipos que ocasionan 60% de los casos de enfermedad invasora a nivel mundial y precisamente las vacunas con las que contamos se han enfocado en los serotipos que son responsables de la mayor cantidad de carga de enfermedad a nivel mundial. Como comentábamos, neumococo puede ser simplemente parte de la microbiota y de hecho esto es más frecuente en niños que en adultos. Se sabe que aproximadamente 20 a 60% de los niños en edad escolar y 5 a 10% de los adultos son portadores asintomáticos de neumococo y pues como tal pueden transmitirlo a otras personas. Mientras el neumococo se quede en nasofaringe, pues no nos va a causar ningún problema más que justamente la transmisión. El problema es cuando el neumococo logra irse a otras partes del cuerpo y puede ocasionar infección simplemente local, por ejemplo, pues si pasa al oído medio o si pasa a los senos paranasales, usualmente en el contexto de una infección viral respiratoria, pues nos puede ocasionar otitis media aguda o sinusitis. Si a través de microaspiraciones llega al pulmón, pues una neumonía, usualmente también en el contexto de un virus que inflamó el pulmón, pero lo más grave es si logra pasar a la sangre, nos puede ocasionar bacteremia y de ahí puede inclusive llegar al sistema nervioso central y ocasionarnos meningitis, ¿no? Entonces, pues puede ocasionar enfermedades locales o enfermedades sistémicas o invasoras. Y las vacunas realmente, aunque protegen contra ambas, son mucho más eficaces para proteger contra la enfermedad invasora, ¿no? La eficacia contra otitis, contra sinusitis no es muy alta, pero son muy eficaces para proteger contra enfermedad invasora como bacteremia o meningitis. Ahora, probablemente ustedes han notado que en estos últimos meses, en este último año, hemos tenido más enfermedad neumocócica de la que solíamos tener. ¿Por qué? Probablemente esto sea secundario a que aumentaron las infecciones por virus respiratorios, como todos hemos evidenciado, ¿no? Hemos tenido pues mucho más virus sincicial respiratorio y varios otros virus respiratorios y hay evidencia de que existe una cotemporalidad entre la circulación de los virus respiratorios y la enfermedad neumocócica invasora, ¿no? Entonces, precisamente por la deuda inmunológica, hemos tenido una mayor incidencia de virus respiratorios en los niños pequeños y estas infecciones virales respiratorias
predisponen a que este neumococo que estaba en paz en la nasofaringe justamente logre llegar a otros sitios y causar enfermedad, ¿no? Entonces hay pues esta relación entre el aumento en las infecciones virales y las enfermedades neumocócicas. Tanta carga de enfermedad causa neumococo, es difícil tenerlo muy claro porque la mayoría de neumonías neumocócicas y de otitis, pues realmente no tenemos un aislamiento bacteriano con el cual lo podemos confirmar. Pero lo que sí sabemos es que las infecciones respiratorias inferiores, las neumonías, son la causa número 1 de muerte en niños entre 1 mes y 5 años a nivel global, y pues neumococo va a ocasionar una proporción importante de estas. La número 1 son los virus, pero entre las bacterias, pues la más importante es neumococo. Y me encontré con este estudio interesante que salió en el Lancet hace un poco más de un año, en el cual se estima que Streptococcus pneumoniae, de hecho, es la bacteria número 1 que causa años de vida perdidos a nivel mundial, ¿no? O sea, como ocasiona pues mucha enfermedad y mucha muerte, sobre todo en niños pequeños, en bebés, pues como agente bacteriano es el número 1 en cuanto a años de vida perdidos pues por patógeno por año a nivel mundial, ¿no? Entonces su carga de enfermedad es realmente importante, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores. Ahora sí, pasando a las vacunas. Existen dos tipos de vacunas contra neumococo. Las de polisacáridos, que de esta la que tenemos pues es la 23 valente, que clásicamente se aplica en adultos mayores y también se puede utilizar en niños a partir de los 2 años, pero aquellos inmunocomprometidos con alguna condición que aumenta su riesgo de enfermedad neumocócica, y vacunas conjugadas. Antes existía la 7 valente, que ya no se produce. Actualmente en el mundo existe la 10, la 13 y mucho más recientemente estas nuevas vacunas 15 y 20 valente que se están empezando a aplicar en algunos países de recursos altos. La que tenemos en nuestro país y aplicamos es la 13 valente. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas de polisacáridos y las vacunas conjugadas? Pues que las vacunas conjugadas, además, bueno, las vacunas de neumococo, perdón, que me regrese, están basadas en los polisacáridos justamente de la cápsula de neumococo. Sin embargo, si utilizamos una vacuna que está únicamente hecha de polisacáridos, este polisacárido pues se va a unir a los linfocitos B. Estos linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas y van a producir anticuerpos. Sin embargo, aquí no hay involucro de los linfocitos T y no se genera memoria inmunológica. En cambio, si a estos polisacáridos les pegamos una proteína, que justamente eso es lo que implica una vacuna conjugada, que le pegamos una proteína, este linfocito B se va a comunicar con el linfocito T cooperador, que es como que el orquestador de toda la respuesta inmunológica, y entonces, además de producirse anticuerpos, que van a ser aparte anticuerpos con mucho mejor afinidad, se va a generar memoria inmunológica, ¿no? Entonces, realmente, aunque la vacuna de polisacáridos tiene más serotipos, tiene 23 serotipos, las vacunas conjugadas, digamos que son más robustas desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Entonces, las vacunas conjugadas generan una respuesta inmunológica mediada por linfocitos T, generan memoria inmunológica, además de proteger contra enfermedad, disminuyen la colonización nasofaríngea, lo cual propicia la inmunidad comunitaria, y además las vacunas basadas solo en polisacáridos realmente no funcionan en menores de 2 años. En cambio, las vacunas conjugadas son inmunogénicas a todas las edades, incluyendo en menores de 2 años, ¿no? Entonces, son vacunas realmente más inmunogénicas las vacunas conjugadas. Las dos vacunas que tenemos en nuestro país son la 3 valente, ¿no? Y la 23 valente. Aquí lo que les pongo es una comparación de los serotipos. La vacuna 23 valente contiene prácticamente todas las que tiene la 13 valente, excepto la 6A, y pues tiene otros serotipos adicionales que no están incluidas en la vacuna 13 valente. Y aquí lo que hago es compararles la vacuna 13 valente con la vacuna 10 valente que se aplica en algunos otros países, sobre todo algunos de Latinoamérica, que a diferencia de la 13 valente no tiene los serotipos 3, 6A y 19A, y en particular 19A es importantísimo, es una de las causas más importantes de enfermedad neumocócica invasora. Y como les decía, en algunos países de altos recursos eventualmente llegarán a nuestro país, pues ya hay vacuna 15 valente y 20 valente conjugadas que contienen pues más serotipos que con las que contábamos previamente. Ahora, ¿qué evidencia existe de eficacia y de efectividad de estas vacunas? Pues
Uno de los estudios pivotales más importantes que se hizo con la vacuna, la primera con la que contamos conjugada, la PCV7, contra enfermedad neumocócica invasora. Este estudio incluyó a cerca de 40,000 niños a los cuales se les aplicó vacuna neumocócica conjugada, los 2, 4, 6 y 12 meses, o placebo, y pues se observó, perdón, que la eficacia contra enfermedad neumocócica invasora es sumamente alta, ¿no? En el análisis por protocolo fue de 97%, en el análisis por intención a tratar de más de 93%, y aún en los niños que no recibieron el esquema completo, sino que fueron parcialmente vacunados, la eficacia fue de 85%. Estas eficacias son contra los serotipos incluidos en la vacuna, pero aún si evaluaban cualquier enfermedad neumocócica invasora, independiente del serotipo, pues la eficacia era cercana al 90%. Esto se ha replicado en estudios llevados a cabo en mundo real, o sea, cuando ya no hablamos de eficacia, sino de efectividad en el mundo real, como este estudio que se llevó a cabo en California, en este sistema de salud llamado Kaiser Permanente, pues se encontró que la efectividad de la vacuna conjugada para neumococo contra enfermedad neumocócica invasora por todos los serotipos fue de 93% en menores de 1 año, y aún si contábamos hasta todos los menores de 5 años, pues era superior a 84%, ¿no? Entonces, vacunas sumamente eficaces, sumamente efectivas contra enfermedad neumocócica invasora. Y una ventaja adicional que se vio es que si vacunamos a los niños chiquitos, pues estos le transmiten menos neumococo a sus abuelitos, y se observó también una disminución en la enfermedad neumocócica invasora en adultos mayores, ¿no? Entonces, aunque hoy en día también se vacunan a los adultos mayores, se ha visto que vacunar a los niños chiquitos no solo los protege a ellos mismos, sino también a los adultos mayores con los que están en contacto, ¿no? En México también tenemos datos de lo que ha pasado. Perdón, me salté esta diapositiva. Uno de los principales retos que tienen las vacunas neumocócicas es que comentábamos, protegen contra cierto número de serotipos, pero no contra todos los serotipos de neumococo. Eso no se ha logrado, pues, desarrollar con las tecnologías, actuales. Y algo muy importante que ha ocurrido es el escape de ciertos serotipos, ¿no? Aquí tenemos los datos de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a poner la vacuna conjugada, la PCV7, en el año 2000, y si bien los serotipos contenidos en la vacuna y en general la enfermedad neumocócica invasora disminuyeron de manera drástica, sí hubo un pequeño aumento en los casos causados por otros serotipos, y especialmente aumentaron los casos ocasionados por neumococo 19A, ¿no? Y de hecho el neumococo 19A tiende a causar enfermedad grave y tiende a ser más resistente a antibióticos. Entonces, neumococo 19A empezó a causar pues más casos de enfermedad, más problema, y de ahí que se generó la vacuna 13 valente, que sí contiene el serotipo 19A, ¿no? Y también con la 13 valente, si bien ha sido muy efectiva en disminuir la enfermedad neumocócica invasora, también empieza a observarse cierto escape de los serotipos no incluidos en la vacuna, que digamos que empiezan a ocupar en el nicho que ya no están ocupando los serotipos incluidos en la vacuna, ¿no? Entonces, claro que las vacunas neumocócicas disminuyen mucho la carga de enfermedad, han sido maravillosas para disminuir la enfermedad neumocócica en niños, pero siempre está este reto de que no logramos, pues, prevenir la enfermedad por todos los serotipos, sino por aquellos incluidos en la vacuna, ¿no? En México también tenemos datos del grupo de la doctora Echaniz en el Instituto Nacional de Salud Pública, que a partir de 2006, 2008, cuando se empezó a aplicar la PCV7 en México, pues disminuyó mucho la enfermedad causada por los serotipos incluidos en la vacuna, pero sí hubo repunte de algunos otros serotipos, sobre todo del serotipo 19A, que como dijimos está incluida actualmente en la vacuna 13 valente. A pesar de que está incluida en la vacuna que utilizamos actualmente, datos más recientes de 2020 a 2022 del mismo grupo de la doctora Echeniz muestran que la causa número 1 de enfermedad neumocócica, tanto invasora como no invasora, en el país sigue siendo el serotipo 19A, ¿no? Y aquí nada más para mostrarles cómo, pues datos más recientes muestran que la vacuna neumocócica pues ha disminuido de manera muy importante los casos tanto de enfermedad neumocócica invasora como inclusive casos de otitis media
aguda, sobre todo los asociados a los serotipos vacunales, pero ha disminuido también de manera global la enfermedad neumocócica invasora por cualquier serotipo. Y, por ejemplo, estos autores calculan que hasta 2019 las vacunas neumocócicas en Estados Unidos previnieron más o menos 180,000 casos de bacteremia en niños menores de 5 años. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales en nuestro país? Pues la vacunación universal a todos los menores de 5 años con vacuna conjugada. En menores de un año utilizamos un esquema 2+1, es decir, la ponemos a los 2, 4 y 12 meses de edad. Y en niños que van atrasados en su esquema de vacunación, pues si tenemos niños entre 12 y 24 meses sin vacunas, deben aplicarse 2 dosis. Y si tenemos a niños entre 2 y 5 años sin vacunas, deberá aplicarse una sola dosis. Pueden consultar más a detalle para no recitárselos y no tardarnos más, edades recomendadas mínimas e intervalos recomendados para la vacuna neumocócica, justamente para la puesta al día del esquema de vacunación en nuestros lineamientos generales del Programa Único de Vacunación de 2023. Y recuerden también que existen recomendaciones específicas para el paciente inmunocomprometido, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos entre 2 y 5 años con esquema incompleto, si tienen 0 a 1 dosis, se aplican 2 dosis de vacuna PCV13, y si tienen 2 dosis previas, se aplica una extra de PCV13 para completar su esquema. Y si son inmunocomprometidos, aún si son mayores de 5 años, se debe aplicar, y no tienen vacunas previas contra neumococo, se debe aplicar una neumococo 13 valente. Y además, en pacientes inmunocomprometidos mayores de 2 años, ya que completaron su esquema con 13 valente, con vacuna conjugada, que como ya dijimos es la más importante, les ponemos además una dosis de vacuna de polisacáridos 23 valente, al menos 8 semanas tras la última dosis de vacuna conjugada 13 valente. Ahora, para hablar un poco sobre meningococo. La enfermedad meningocócica invasora pues es una enfermedad que ocasiona mucha morbilidad, mucha letalidad en los pacientes que llegan a adquirirla, ¿no? Es una de las enfermedades a las que creo que le seguimos teniendo pues más miedo los pediatras, aún en países de altos recursos. En Estados Unidos, por ejemplo, pues 10 a 15% de las enfermedades meningocócicas son fatales, y más o menos 10 a 20% de los sobrevivientes tienen secuelas. Y realmente, a pesar de pues que contamos con antibióticos, con terapia intensiva, etcétera, el pronóstico ha cambiado poco en las décadas recientes, porque es una enfermedad fulminante, ¿no? Una enfermedad que avanza sumamente pues rápido, y aún si hacemos todo por ese niño, en ocasiones llegamos demasiado tarde, ¿no? Esta es una bacteria que afecta pues a bebés y también a individuos jóvenes y sanos con rápida progresión, y tiene 3 tipos de transmisión, ¿no? Puede ser esporádica, como suele ser en nuestro país, puede ser endémica, por ejemplo, en la franja de meningitis, en el norte de África es una enfermedad endémica, y también puede causar brotes o epidemias, como también han ocurrido en ocasiones en nuestro país. Existen 5 serogrupos de importancia clínica: A, B, C, y W, y su prevalencia pues varía por temporada, por región, y la epidemiología es dinámica y cambiante, y por eso es muy importante que se esté vigilando la enfermedad meningocócica para saber cuáles son las mejores estrategias de prevención. ¿A qué grupos de edad afecta meningococo? Pues el grupo que sufre más enfermedad son los lactantes, pero existe un segundo pico en adolescentes y adultos mayores, y además adolescentes y adultos jóvenes, y este además es el grupo con mayor prevalencia de colonización, y por lo tanto han existido distintas estrategias de vacunación. Por ejemplo, en Europa lo que hacen es vacunar a los lactantes, pero en Estados Unidos vacunan a los adolescentes para intentar disminuir no solo la enfermedad, sino la colonización, y que también estos adolescentes o adultos jóvenes no contagien a los niños pequeños, a los lactantes. En México realmente tenemos pocos casos de enfermedad meningocócica, ¿no? Se reportan más o menos 40 casos al año. Clásicamente hay una mayor pues incidencia en la frontera norte de nuestro país. Por ejemplo, Tijuana es uno de las ciudades de nuestro país donde más se reporta meningococo. Sin embargo,
También hemos tenido algunos brotes en Ciudad de México. Hubo uno hace aproximadamente una década que se asoció a un brote en una prisión y de ahí se pasó a otras áreas de la ciudad. Y quiero decirles que si bien esta es la distribución clásica, es impredecible. Por ejemplo, en 2019 hubo más casos de enfermedad meningocócica en el sur del país, ¿no? Entonces, meningococo no tiene palabra de honor, lo tenemos que estar vigilando. Y como pasó con otras enfermedades infecciosas, pues sí, cayó la incidencia con la pandemia, pero parece que nuevamente están empezando a aumentar los casos. Y por otro lado, existen ciertos grupos, si bien meningococo puede afectar a cualquier niño previamente sano, existen ciertos grupos que tienen una mayor predisposición a tener enfermedad meningocócica. Los inmunocomprometidos, sobre todo aquellos que tienen asplenia, personas que viven con VIH, con deficiencias del complemento y o aquellos que reciben un anticuerpo monoclonal muy específico que inhibe el complemento. Y también puede haber factores de riesgo por exposición, viajeros a zonas hiperendémicas, como les decía, por ejemplo, en el cinturón de la meningitis en África, microbiólogos que trabajan con meningococo o adolescentes y adultos jóvenes que viven en residencias universitarias u otros contextos de convivencia estrecha. Entonces, ¿vacunar o no vacunar contra meningococo? Aquí depende, si estás pensándolo desde el punto de vista del sector público, las decisiones a nivel nacional, ¿no? O sea, las personas, pues, a cargo de Sencia, que deciden qué vacunas se van a poner en el país, pues ciertamente es una vacuna cara y que causa pocos casos en el país. Entonces, desde el punto de vista de costo-efectividad, pues realmente es difícil justificar que se aplique a todos los niños del país, ¿no? Y aunque por supuesto que la vida de cada niño es muy valiosa, pues es cierto que si yo destino cierta cantidad de millones a aplicar esta vacuna, pues esos millones a lo mejor no se van a destinar a otros programas de inmunización o a construir un nuevo hospital o a contratar más médicos. O sea, finalmente, desde el punto de vista de salud pública, es difícil justificar que se le ponga vacuna meningocócica a todos los niños, considerando que el número de casos pues es pequeño en el país y que es una vacuna cara. Pero a nivel individual, claro que si yo como papá puedo comprarle la vacuna a mi hijo, por supuesto que se la voy a poner. O sea, mi hija, claro que está vacunada contra meningococo y a pacientes a nivel privado, si pueden pagarla, pues por supuesto que vale la pena poner vacuna contra meningococo, porque aunque es un poco frecuente, como ya dijimos, es sumamente grave, ¿no? ¿Qué vacunas tenemos disponibles? Pues en México la que hemos tenido, si bien actualmente hay escasez, ha sido pues esta vacuna que contiene 4 serotipos A, C, Y y W conjugada con toxoide diftérico, que si se aplica entre los 9 y los 23 meses son 2 dosis separadas por 3 meses y en mayores de 2 años una sola dosis. Hay otras vacunas que pues están en revisión por COFEPRIS, que quizá las tengamos en el siguiente pues par de años, ¿no? Que hay una que es conjugada con una proteína de difteria que se pone a partir de los 2 meses de vida y otra conjugada con toxoide tetánico que se puede aplicar inclusive a partir de las 6 semanas de vida. Entonces tendremos que estar al pendiente de cómo van estas aprobaciones de nuevas vacunas meningocócicas para saber con qué contamos en el país. Y lo que notarán es que el serotipo B no está incluido en estas vacunas. ¿Por qué? Porque el antígeno de polisacárido del serotipo B es poco inmunogénico y tiene una similitud antigénica con ciertos componentes que existen en nuestro organismo y en el sistema nervioso central. Entonces, además de ser poco inmunogénica, existe la preocupación de que se produzcan autoanticuerpos y pudiera tener efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estas vacunas de polisacáridos conjugadas no tienen el serotipo B de neumococo. Sí existen ya en algunos países de altos recursos vacunas hechas con tecnologías distintas basadas en proteínas para serotipo B e inclusive ya existe en Estados Unidos una nueva vacuna pentavalente que tiene los 5 serotipos. Sin embargo, esas todavía no pinta para que las tengamos pronto en el país y realmente nuestra frecuencia de serogrupo B es bastante baja, ¿no? Pero para que lo tengan en el panorama. Entonces, para cerrar con algunos mensajes clave, pues en cuanto a la vacuna contra neumococo,
Pues como ya dijimos, las vacunas conjugadas generan memoria inmunológica, disminuyen colonización nasofaringea y son eficaces en todos los grupos de edad. El aumento en la incidencia de los serotipos no vacunales es un reto para los programas de vacunación y por eso se requiere de una vigilancia permanente para delimitar cuál es la mejor formulación para cada país. La que ponemos actualmente en el nuestro, como sabemos, es la 13 valente, y para niños inmunocomprometidos a partir de los 2 años de edad también aplicamos la de polisacáridos 23 valente. Y en cuanto a la vacuna meningocócica, pues si bien la enfermedad meningocócica invasora es muy poco frecuente en nuestro país, tiene una muy alta letalidad y riesgo de secuelas. Contamos con vacunas conjugadas contra los serotipos A, C, Y y W, que pues son seguras e inmunogénicas. Y si bien lo ideal sería ponérsela a todos los bebés, como decíamos, por cuestiones de costo-efectividad, no es algo que tengamos disponible en sector público. Sin embargo, creo que sí vale la pena como decisión individual quien pueda adquirirla, sí recomendar ponérsela pues a los lactantes y también a los adolescentes no vacunados previamente, pero podemos priorizar, eso sí, a pacientes inmunocomprometidos o con otros factores de riesgo de exposición a meningococo para que puedan recibir esta vacuna. Pues les agradezco mucho su atención y quedo al pendiente de preguntas. Muchas gracias, doctora Almudena, por esta excelente presentación con los highlights de neumococo y meningococo. Vamos algo atrasados en el tiempo. Por lo pronto, ahorita solo hay una pregunta, entonces me voy a atrever a hacérsela de una vez, doctora Almudena. En dado caso que surgiera alguna otra, en la sección de Q&A de preguntas y respuestas posterior al módulo de Storage, la doctora Samantha Pérez nos va a apoyar con la realización de las preguntas pendientes. Nos preguntan nada más si en los pacientes con asplenia, ¿cada cuándo se debe aplicar las vacunas neumocócicas? Esa es una muy buena pregunta. La neumocócica, ¿verdad? Así es. Ok, en pacientes con asplenia, primero deben recibir su esquema completo de vacuna conjugada 13 valente. Ya que terminaron ese esquema o si lo recibieron cuando eran más pequeños, a partir de los 2 años se aplica la 23 valente. Y la 23 valente se puede readministrar en inmunocomprometidos cada 5 años. El único problema es que sí se ha visto que con la 23 valente, cada que aplicas una nueva dosis, parece que la nueva respuesta inmunológica es menos robusta, se empieza a atenuar. Entonces, hasta ahorita la recomendación sí es reaplicarla a los 5 años, pero a futuro probablemente la opción va a ser poner la 20 valente conjugada cuando ya contemos con ella en nuestro país, que esa sí nos va a dar una respuesta inmunológica más robusta y más a largo plazo. Pero hasta ahorita es revacunación a los 5 años con la 23 valente. Muchas gracias, doctora Almudena.